¿De qué se va a tratar este viaje en barco? Vamos a ir 10 personas, capitanes, chef, tripulación, gente que filma, por todo lo que es San Blas, Panamá, por el Caribe de Panamá, por el Océano Atlántico, y vamos a convivir 10 personas juntas. Yo lo estoy ahora diciendo, pero no sé cómo va a surgir todo esto. Y les vamos a mostrar cómo se vive ahí dentro del barco. ¿Cómo va a ser mi cama? ¿Dónde voy a dormir, Fer? ¿Voy a dormir en una hamaca paraguaya, afuera, adentro? ¿Vamos a dormir juntos o voy a dormir con Seba? No sé, ni idea. Esta vista de acá no hubiese sido posible por una cosa que pasó hace 4 años. ¿Cuál fue? Sí. Imagínate que tenés un buen trabajo en un lugar reconocido, estás cómodo, ganas un sueldo bien. Imagínate que te acabas de recibir, estudiaste muchos años para recibirte de una carrera. Imagínate que alquilás en un lugar, tenés tu casita, tenés tu comodidad. Estás en una buena posición. Estás cómodo, estás en tu zona de confort, se puede decir. Y de repente viene tu novio y te dice: che, ¿qué tal si hacemos un viaje largo, sin fecha de retorno? Y imagínate que le respondes que sí. Me dijo que sí y me puso entre la espada y la pared. Me dijo: dale, José, vayamos a recorrer América en una casa rodante, vayámonos de Argentina, vayamos a conocer el mundo. Y ahora estamos acá. Y bueno, gracias a que Fer me dijo que sí. Y gracias a tu propuesta. Ahora estamos en Miami. En el momento que uno acepta empezar esta travesía, que es viajar, empieza un gran desafío, porque hay muchas preguntas, por no decir todas, que no tienen respuesta. ¿Cómo te vas a solventar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué lugares vas a conocer? La gente es buena, tenés miedos de que alguien te pueda robar. Claro, ¿es seguro el mundo? Y bueno, todas esas preguntas se fueron respondiendo poco a poco a medida que fuimos viajando y a medida que también fuimos desestructurando un poco el viaje, porque nosotros estábamos viajando con Eros. Sí, Eros es nuestra casa rodante que, si bien salimos de Argentina, fuimos hasta Ushuaia, después a Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, llegamos a Canadá y dejamos nuestra casa rodante en el anteúltimo país que queremos visitar, en realidad el último, porque Sí. después lo que se viene es Alaska, quedó en Toronto la camioneta. Y nosotros nos tomamos un avión hacia Miami para visitar a tu familia. Claro, venimos acá a Miami y también un poco para disfrutar un poco del calor. Ya en esta época del año hacía bastante frío en Canadá, ¿no? Sí, era intransitable ya estar en las rutas y seguir continuando en un rumbo norte con una camionetita vieja, si bien se la rebanca, era ya un poco complicado. Entonces decidimos, bueno, que Eros quede ahí mientras el invierno pasa y nosotros nos aventuramos a algo. Primero me voy a aventurar a la playa porque pasamos unos días en estas playas hermosas de Miami. Fuimos también a una playa nudista. Sí. Que la verdad no sé cómo me animé a ponerme desnudo. Fer también. ¿Lo recomendás? Me cuesta recomendarlo. Está bueno si no hay tanta gente. Pero bueno, al principio uno está medio como con pudor. Fuimos también a Orlando, fuimos a Disney, estuvimos en esa zona. Pero ahora se viene un viaje tremendo. Porque nosotros, como estamos en Estados Unidos, tenemos que salir de Estados Unidos para que podamos cortar con el tiempo que nos dan en Estados Unidos. Si bien en Estados Unidos cuando ingresás te dicen 6 meses, esos 6 meses no se cortan si vos salís a un país limítrofe. Canadá o México no se corta el tiempo y sigue contando y teníamos que salir sí o sí a un país no limítrofe y por eso cuando estábamos por el norte de Estados Unidos alguien nos llamó y nos hizo una propuesta tremenda que se la vamos a dejar acá. Escuchen lo que pasó. ¿Qué pasa? Te noto preocupada. ¿Por quién estás hablando? Ay, pero estoy transpirando. ¿Por qué? Ay, hacía mucho que no me ponía así tan ansiosa por algo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Estamos hablando con Andy y Cintia de Viajar Vale la Pena y nos acaban de decir... Nos acaban, en realidad ya a la noche nos dijeron, porque les contamos que nos queremos ir del frío y que nos tenemos que ir a Estados Unidos porque se nos acaba el tiempo para estar acá. Entonces dijeron como que ellos están planificando junto con otros 2 viajeros. No puedo hablar, José, no puedo, me emociona. No puedo. Dame un mate, necesito relajar. ¿Qué están planificando? Están planificando pasar unos días en un barco en Panamá, por el amor de Dios. Y nos invitaron, nos dijeron que... Bueno, igual no me quiero ilusionar. Volvamos.
volvamos. Está todavía medio verde, pero nos han invitado, tienen que hablarlo con los demás viajeros y decidir si podemos ir nosotros. Claro, porque se postulan otras personas para ir, entonces hay que ver si aceptan que vayamos nosotros o van otras personas, porque hay un cupo, obviamente. Claro, estamos grabando este video sin saber si vamos. Claro. Y bueno, y ahora Andy mandó un audio que miren lo que puso, lo voy a hacer escuchar porque... ¿Qué puso? A ver. Buenas. Decirles una cosa muy, pero muy importante. No, es que estuvimos pensando, hablando con los chicos y con Sin, de todo el tema de este viaje que estamos organizando. Decirles. Lo que pasa es que los chicos ya también estuvieron tirando un par de líneas por ahí. No dice nada. Me da cosa decirles. ¡Andrés! No dice nada. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Le puse. ¿Qué pasó? Dios. No, sería increíble. Aparte, los otros 2 viajeros que en realidad están organizando ellos esto. Sí. O sea, nosotros estamos acá de colado nomás. Tienen mucha cancha con respecto a todo lo náutico, con respecto a todos los deportes. Entonces es algo muy bueno, sería algo muy lindo ir y compartir con ellos porque nos enseñarían un montón de cosas. Decime que hay audio. Sí, está grabando audio. Uy, está grabando audio. Fer, se te ve la tanga, ¿eh? Se te ve la tanga de lejos. Se te ve la tanga. Panamá, quiero ir a Panamá. Entonces ahí es como dije, ¿y cómo vamos a hacer ahora? Porque hubo momentos de tensión, se puso tensa la cosa. Yo pensé que era un viaje así como que para divertirnos, y se puso tensa la cosa. Tuvimos una charla muy fuerte. Es un video, me está haciendo un video. Y la decisión No. es que si Americando está en el... confirmadísimo, Chicos, están adentro. ¡Vamos! José y Fer de Americando están dentro del Odisea Caribe. Odisea Caribe. ¡No! ¡Tremendo! Al grupo tripulación Odisea Caribe. Hacía mucho no me ponía tan feliz por algo. Ay, no lo puedo creer. Gracias, chicos. ¡Tremendo! Por ¡Tremendo! invitarnos. No. Ay, necesito ya hablar urgente con los chicos. Ay, no lo puedo creer. Me voy a desmayar. ¿Cómo? No puedo creer que vamos a ir a Panamá. Tremendo. A vivir en un barco, a conocerlos, a estar con... Ay, no puedo creer que vamos a estar con los chicos. Hace un montón que no los vemos. No, esto es increíble. No lo puedo... Me voy a desmayar. No, me quedé sin palabras. Yo me quedé sin palabras. Fer, ¿te vas a ir a Panamá? No lo puedo creer. La emoción que teníamos en ese momento, ustedes los pueden ver. Mira, filmé para arriba con la emoción que tenía. Para cualquier lado, Para José. cualquier lado. A ver, nos dijeron, chicos, hay un cupo disponible. Sí, le dijimos. Pero de una, Sí, o sea, de fue una. inmediato. Primero porque si bien al principio no sabíamos quiénes eran la totalidad de los viajeros que se sumaban, nosotros sabemos que la comunidad de los viajeros posta es muy linda. Entonces, sabíamos que quien esté ahí iba a ser un lindo viaje, así que no dudamos en aceptar. Después cuando nos enteramos que eran los chicos de Chess Team nos pusimos muy contentos porque los conocemos a los chicos. Sí, obvio, lo conocemos. Nos vimos allá casi cuando comenzamos el viaje. Sí. En Montehermoso, ahí nos vimos. Empezamos los dos viajando con la misma casa rodante, con una MB-180. Siempre desearon viajar con un velero y recorrer el mundo de esa manera. Me acuerdo desde hace, no sé, 4 años atrás que los conocimos que decían eso y es re lindo ver que están yendo hacia eso y que lo están por cumplir, que lo están cumpliendo y porque están aprendiendo un montón de náutica. Con esto también van a aprender más de lo que ya saben. Yo creo que nosotros vamos seguros ya con eso, con Sí, ellos. Porque obvio. yo creo que saben. Ya está. Nosotros somos lo que menos sabemos de náutica. No sé si tiene ruedas el barco, creo que no. Claro. Así que si lo quieren seguir, vayan a seguir a Chilu y a Chess Team. ¿Qué será? ¿Como ese barco que viene ahí? No, pero ahí no entramos 10 personas, Fer. Ah, tenés razón. Pero espera, es con vela, me imagino también. Sí, yo creo que va a Ah, ser. puede ser como el que viene allá, mirá. A ver. Como ese que viene ahí, ¿lo ves? Oh, Ese puede ser, ¿eh? Ojo que puede ese ser. es un velerito. Puede ser como qué ese. lindo. ¿Ahí entramos 10 personas? Yo creo que en el minuto 1 nos matamos ya ahí adentro.
Es decir, ¿quién usa el baño primero? El barco es más grande que eso, pero solo vimos una foto. Sí. No tenemos mucha La información. foto que vimos fue muy buena. Sí, se ve un gran barco. Sí, se ve un gran barco para pasar un gran embarco ahí adentro. Bueno, porque, a ver, nosotros le llamamos a esta aventura por el mar Caribe, por Panamá, gran embarco. Entonces, bueno, solamente tenemos una foto del barco y tenemos el Instagram del barco que si quieren ir a verlo, porque ese barco se puede alquilar, o sea, cualquier persona puede alquilar ese barco. Claro, es decir, yo puedo alquilarlo. Mañana, cuando se termina el gran embarco, Sí. está disponible para alquilarlo y decir, bueno, yo quiero pasar acá mis vacaciones en este barco. Lo Claro, puedo alquilar. lo puedes alquilar y hay que ver en qué lugar del mundo está ubicado en ese momento y te pasás tremendas vacaciones. Sailing.charter es el Instagram a donde Genial. pueden ya empezar a seguirlos porque ahí también se va a subir mucho acerca del barco Qué y lindo, qué lindo. de esta ahí. aventura. Ahora, los otros participantes que ya sabemos quiénes son, ¿no? Viajar vale la pena, que te hicieron sufrir un poquito, Fer. Sí, nos hicieron sufrir. La verdad, como que decían que no íbamos a estar, pero que como que le ponían una intriga muy, pero muy maligna. Lo hicieron de la misma manera en la que llevan a cabo sus videos, con esa intriga y esa cosa que te hace sentir muchas sensaciones. Bueno, lo hicieron igual. A Sin y Andy los conocemos desde antes de salir de viaje. O sea, ellos fueron fuente de motivación para nosotros para salir de viaje. ¿Los conocemos personalmente? No los conocemos. ¿Nos vamos a conocer personalmente en un barco? Sí. ¿Y Y qué tenemos pa- muchas ganas porque, o sea, los chicos, ¿viste cuando ves tanto el video de alguien que sentís que lo conocés? Sí. Vamos a estar medio cholulo ahí con los chicos. La verdad que sí, yo le voy a pedir una foto a Sí, Andy y a yo Cintia. también. Le voy a pedir una foto, me parece. Bueno, los conocimos cuando ellos tenían 5.000 seguidores. Vimos sus primeros videos. Otro canal de YouTube que se tienen que suscribir sí o sí, que es imperdible porque tienen toda su aventura que hicieron de Argentina hasta Alaska con la estanciera y todo lo que viene porque siguen viajando ahora de distintas maneras. Amigos, vayan a seguirlos a los chicos de Viajar vale la pena y tenemos muchas ganas de conocerlos. Y hay otras dos parejas más que vienen que son imprescindibles. Yo creo que sí o sí tienen que venir. Sí. Sí o sí. Sí, si alguien se tiene que caer del barco, no tienen que ser Claro, ellos. si alguien tiene que ser comido por un tiburón, no tienen que ser ellos. ellos. No sé dónde meterme esto, Fer. Tenelo así. Pero no te el sombrero, ¿no? Ah, el sombrero es muy bueno, a ver. Ahí está. Ahí está. Mirá vos. Qué bien, Fer. Espectacular, Lo- porque recién te lo habías puesto en el No, pezón. me lo puse acá en el pezón y me dolió. ¿Quién tiene que venir urgente al barco? A ver, porque nosotros, yo creo que no sabemos manejar un barco. Viajar vale la pena, creo que se subió una sola vez un barco, casi lo hunde. Sí. Después, Chestim está aprendiendo a manejar y yo creo que iría solamente con Chestim. Sí, yo ¿no? confío. Yo confío bastante que puedan manejar un barco. Pero amigos, los que sí o sí tienen que venir son unos capitanes. Sí que se van a subir al barco Wenceslao y Silvi, que son nuestros capitanes. Yo dije, a ver, ¿con quién nos vamos a subir? ¿Me meto a Navegando por el Globo? ¿Me meto a YouTube de ellos? ¿Me meto al Instagram? Y la verdad que la tienen demasiado clara. Han navegado por el Océano Atlántico con un velero. ¿Se Están cruzaron locos. desde América hasta Europa? ¿Vos me estás diciendo eso? Yo estoy loco. Yo eso creo que lo hago con alguien que conozco mucho. No, yo ya no Es los decir- conozco, pero ya los admiro porque son muy jóvenes y saben, la tienen muy clara. Hay que tener mucho huevo y mucho ovario para cruzar un mar. Y los dos son capitanes. Sus redes son Navegando por el Globo. Vayan a seguirlos también a Instagram, a YouTube. A ellos no lo conocemos en persona y tenemos muchas ganas de conocerlos y que nos cuenten todo sobre el barco. Vamos a hacerle muchas preguntas. Pero alguien que conocemos mucho son la última pareja que se sumó a esta aventura, que yo creo que también es muy imprescindible que esté. Y Y somos- ellos son... Los chicos de la Petrapera, Seba y Amparito, y vienen a ponerle un condimento de internacionalidad al asunto, porque hasta ahora todos los que mencionamos somos argentinos, y los chicos son de Chile, y no solo eso, sino que son grandes amigos. Si siguen este canal hace bastante, recordarán en Ecuador que cruzamos todo Ecuador con ellos. Es un honor volver a encontrarnos con ellos. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a volver a ver en Centroamérica? Lo que nos han demostrado en todo ese tiempo que estuvimos, en todos esos meses, que no fueron pocos, y es que cocinan muy bien. Porque Amparito es chef Sí. y Seba cocina también muy bien. Claro, ellos se sustentaban el viaje vendiendo pizzas. Wen y Sil, si saben acerca de lo que es la náutica, nos recomendaban que hagamos este viaje con chef,
para que nosotros, como vamos a estar filmando tanto, haciendo vivos, filmando en los distintos canales, haciendo contenido a full, quizás el tema de la cocina se iba a complicar. Y Gwen y Sid, que saben tanto al respecto, nos dijeron cambia y hace la gran diferencia tener chef. Entonces, el objetivo era encontrar un chef. Espera, y yo dije, buenísimo, imagínate, vamos, en un barco, por el Caribe, con capitanes, con amigos, y encima le quieren sumar a alguien que sepa cocinar, que sea un chef. Esto es como dijimos en Argentina, es muy cheto. Entonces nos pusimos en campaña de buscar chef. Y ahí es a donde dijimos, pará, nosotros tenemos grandes amigos chilenos, chef. Que cocinan como los dioses. Y que viajan de Ushuaia hasta Alaska, en realidad de Chile hasta Alaska. Y que dijimos, seguro les va a gustar la idea. Yo en un momento cuando le mandé el mensaje le dije, Amparito, Seba, ¿qué tal? No sé qué, ¿quieren venir a un barco? Yo dije, esto van a decir que no, porque estaban en otro lado, por ahí, viste, los comprometemos. Y lo primero que dijeron fue, sí, obvio, cuenten con nosotros. Les vamos a cocinar en el barco, así que amigos, vayan a seguir a la Petra, Pera, a Seba y Amparito, que fueron los últimos en sumarse, pero creo que uno de los más importantes juntos con los capitanes, obviamente, ¿no? Sí, como dijeron por ahí, los chicos son los que van a dar la felicidad, sí. Porque la comida nos hace felices. Desde hace mucho tiempo yo tengo ganas de viajar en barco y nunca se dio la oportunidad. Y mirá que lo pensé, dije, yo quiero viajar en barco. Este viaje de Ushuaia a Alaska nunca viajamos en un barco con nadie. Y es como un sueño mío también viajar un poquito en barco. No sé si tanto tiempo, pero sí hacer una pequeña incursión en lo que es la náutica. Y se dio, Fer. Y hay algo muy distinto entre viajar en crucero y viajar en catamarán como lo vamos a hacer nosotros. Nosotros realmente vamos a, creo yo, aprender de náutica porque vamos a estar muy en contacto con los capitanes, estás en un lugar chico, en un crucero, por lo que vi, los que son los de acá, vos directamente estás como en un edificio andante, no te enterás de cómo funciona la náutica. Lo bueno de esto es que va a ser desafiante porque estás realmente en contacto con la navegación. Algo que me resuena todo el tiempo, Fer, es si va a haber competencia en gran embarco. Es decir, ¿va a ganar alguien? ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que me parece muy bueno el tema que traes. Porque el mundo se está dividiendo en dos. El mundo televisivo, por así decir. Está por un lado la televisión convencional, la tradicional, que es la que competía un canal contra otro. Por ejemplo, Susana Jiménez competía contra Tinelli. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo horario y vos no tenías la posibilidad de verlo después. Era, che, o miro uno o miro el otro. Me cae bien uno o me cae bien el otro, porque lo tengo que elegir. Y muchas veces se cree que entre los youtubers ese mundo es igual a la televisión tradicional. ¿Qué es Tinelli y Susana Jiménez? Porque hay mucho público de Estados Unidos, de México, de Guatemala, de Panamá que nos está viendo y va a decir quiénes son. Tenés toda la razón del mundo. Y son como conductores referentes de programas específicos de televisión, que son muy famosos y muy conocidos dentro de Argentina. Lo interesante de todo esto de Gran Embarco es que se demuestra que los youtubers podemos ser amigos y que no necesariamente, de hecho para mí es nulo, no hay competencia. Entonces eso hace muy interesante al nuevo entretenimiento, que ya no ves que hay peleas, sino que hay uniones. Y eso está buenísimo. Entre los youtubers y más entre los youtubers viajeros nos abrazamos. Sí, tal cual, totalmente. Porque ¿qué pasa? ¿Vos te gusta un viajero y también te gusta otro y tenés la posibilidad de ver a los dos? Por ejemplo, yo digo, no querés ver Americando y te gusta ver a otro viajero. Me pone feliz, porque de esa manera vos estás ayudando a ese viajero a viajar. Entonces se formó una comunidad tan linda y tan carente de envidia, competencia y todo eso que también había un poco en la oficina, ya que este video justo empezó a hablar de la oficina. No existe acá eso. Y la verdad que eso hace la vida muy linda. Pero obviamente vamos a ser 10 personas. Pueden haber roces, Hay roces ya conviviendo conmigo. Fer y José conviviendo juntos, hay roces. Imagínate 10 personas. Claro, y es lo normal eso. Ahora, ¿de qué se va a tratar este viaje en barco? Vamos a ir 10 personas, como ya saben, capitanes, chef, tripulación, gente que filma. Vamos a ir 10 días por todo lo que es San Blas, Panamá, por el Caribe,
de Panamá por el Océano Atlántico y vamos a convivir 10 personas juntas. Eso es lo que se trata el viaje. Y algo muy, pero muy bueno es que tienen que suscribirse a todos los canales, porque vamos a hacer vivos día por medio. Vamos a generar un vivo en todos los canales, en los que ya les nombré y se los dejamos acá abajo. Vayan a suscribirse a todos porque vamos a hacer vivos en un canal, después va a seguir el otro canal, después va a seguir el otro canal. Entonces vamos a ver cómo es la convivencia. Yo lo estoy ahora diciendo, pero no sé cómo va a surgir todo esto. Vamos a ser vivos comiendo, desayunando, tomando la leche, la merienda, el mate, comiendo un sanguchito chileno, no sé lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer muchos vivos y les vamos a mostrar cómo se vive ahí dentro del barco. ¿Cómo va a ser mi cama? ¿Dónde voy a dormir, Fer? ¿Voy a dormir en una hamaca paraguaya, afuera, adentro? ¿Voy a tener baño para mí solo? ¿Vamos a dormir juntos o voy a dormir con Seba? No sé, ni idea. Amigos, ya estamos en el aeropuerto, no lo puedo creer. No falta nada para embarcarnos en esta aventura. Miren a quién tengo acá a mi lado, mirá. Trabajando a full, no para un minuto esta chica, ¿eh? Estamos con mi familia acá en el aeropuerto, ellos se van para Argentina, nosotros nos vamos para Panamá. ¿Cómo la pasaron estos días? No, fueron unos días maravillosos. ¿Te gustó? Maravillosos, la verdad, una cosa de loco. Lo pasamos hermoso y encima con la compañía de ustedes. Espectacular. Mejor imposible. ¿Cuál va a ser la próxima vez que nos vamos a ver? ¿En Alaska? Y No, en Alaska no creo. Creo que llegue a Alaska. En Pero por ahí, Argentina en Argentina o en Miami. o de en nuevo. Miami. Puede ¿Qué ser, dice? puede ser. ¿Por qué en Miami, No se sabe por qué en Miami. Sí. Es algo importante en Miami. Y otra pregunta, ¿tiene miedo que vayamos al barco ahora o no? No sé. Yo no tengo miedo. ¿Vos no? No, yo creo que no. No. Pero porque, bueno, se El ca- supone que el capitán tiene experiencia, sabe. Pero el capitán ya cruzó el océano varias veces. Bueno, si cruzó el océano, o sea, tiene experiencia. ¿Viste? No, yo pienso que Con la va a ir experiencia bien. es otra cosa. Están cerca de la orilla, aparte saben nadar. Sabemos nadar. ¿Saben nadar? Cerca de la orilla son más o menos Lindo. A 8 horas de 2 A mí kilómetros, lo que 3. pasa es que el agua no me da miedo. Te da más miedo el avión que el agua. ¿Te da más miedo el avión que el agua? Ah, bueno, Y le va a ir bárbaro y a la vuelta nos vamos a encontrar. genial. Llegamos a Panamá. La chica de atrás tiene un poquito de tos. No creo que me contagie. Es más, tenía fiebre, llamaron a un médico en el medio de la volada. 80 grados afuera en Panamá, Fer. Bueno, 80 grados. En Centroamérica hace calor. Amigos, y llegamos a lo que es Panamá y miren con todos los que nos encontramos ahora. Creo están todos acá. Está el equipo completo. No lo puedo creer. Acá están los capitanes, los chefs. Eso. Los chefs, Nosotros de colado acá, vamos a ver. los que menos sabemos de náutica, entonces somos nosotros, ustedes. No, nosotros tenemos experiencia. no Tenemos experiencia Han viajado por en complicación. Sí, sí, sí. De Colombia a Panamá ¿Cómo en le un fue? velero. ¿Cómo le fue? Fue una cosa. Sí. Fue buena. El capitán la cagó. Tuvimos muchos quilombos, pero como para decirle que terminamos chocando contra los arrecifes. Ah, y nos no. terminó rescatando la policía. ¿Y no te da miedo ahora? ¿No le da miedo ahora ir a un barco? Confío en ellos. Sí, yo también. Sí, confiamos todos en ellos. Confiamos más. Grabame estas caras. Le ponían presión. Confío en los capitanes. Nuestra vida depende de ustedes. Y bueno, estamos en la van. Nos vamos todos a un hotel primero. ¿Quién va a manejar? Vos. No. Sí. Sí. Conductor designado. Tengo miedo de llevar a 10 personas atrás. Sí, vos no te tenés que No, y 10 personas que distraer. te están grabando. Sí, claro. Así que también. Todos me están grabando. Bueno, Bueno, ¿estamos listos? ¿Se pusieron Sí. el cinturón? José. Es automático, un poco diferente a Eros, pero vos podés. Un poquito diferente. Arranca.